MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja. Un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX, comenzamos. Hola, muy buenas. Gómez. Héctor Suárez Gómez, perdón, Héctor, es que estoy muy nerviosa. Héctor está muy nerviosa, tienes que comprender esta parte, digo, aparte de que está siendo tu alumna en este momento, digo, está, como no tienes una idea, está aquí Doris sudando frío, está acá como de, no lo puedo creer. Héctor Suárez Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No tienes madre. No, perdóname, es que estoy súper nerviosa. Y aparte con lo que le estás enseñando, que está aquí en la parte de estandopear, entonces creo que lo va a poner en práctica el día de hoy, mi querido Héctor. Bienvenido, Héctor, a tu programa Rollos de Pareja. Hoy la voy a correr de la clase. Exactamente. Más bien, hoy voy a poner su prueba ahí en la clase, a ver, ponla nerviosa en esa clase para que la atraviese. Eso haré. No, perdóname. Héctor, bienvenido a tu programa Rollos de Pareja. Ni de Dios, Doris. Ay, perdón. Pero Héctor Suárez Gómez, ya. Lo dije bien. Bueno, ya, de ¿Cómo? todas maneras, la Doris. apertura. Ajá. Doris. Ya, hay un poquito de delay, pero aquí estamos. ¿Me oyen? ¿Ya? Sí, Sí, ya. ya, todo bien. Doris, ¿cómo se escribe Gomis? Con ese, ¿no? Eso, muy bien, ya, con esa te la medio empiezo a perdonar. Suárez Gómez. No, bueno, un pequeño resbalón, pero bueno, ya te digo, eres un gran maestro, eres una persona súper admirable. La verdad es de que yo tenía una imagen diferente de la que pensamos de algunas personas. Y la verdad es que para nosotros es un gran honor que vengas aquí para promocionar ese magnífico libro que le hiciste a tu papá. De hecho, yo le decía a algunas personas en la mañana, ¿cómo Héctor pensó en hacer ese libro en honor a su papá? Justo en un tiempo tan corto, ¿no? De esta pérdida tan grande. Porque mucha gente dice, voy a hacerle un libro a mi papá, pero en realidad no lo hace. ¿Y cómo es que, Héctor, pensaste en hacer este libro para tu papá? Pues realmente no lo pensé. Fue un impulso que me vino al día siguiente de su muerte. Estábamos hablando el hermano de mi papá, la viuda de mi papá y yo en la mañana, y me preguntaron que si sabía algo del libro que estaba escribiendo mi papá. Como antecedente te cuento que en el 2011, cuando sale mi segundo libro, el director de Random House de ese entonces nos invitó a mi papá, a mí y a mi editora a comer. Y ahí nos propuso que mi papá me contara su vida y que yo escribiera un libro acerca de su vida. Pero yo tenía un programa llamado La Sobremesa en Imagen de lunes a viernes, El Pelón en sus tiempos de cólera lunes, martes, viernes, y Peter Pan viernes, sábado y domingo. No tenía tiempo ni para mí, ni para ir al baño. Les dije, yo no lo puedo hacer a menos que me esperen algunos años. Entonces mi papá empezó a escribir el libro. Creo que escribió como un par de renglones por año. Realmente no entregó mucho. Y cuando me preguntan ellos qué pasó con el libro, me comunico a la editorial en ese momento y les pregunto. Y me dicen, no, el contrato ya se venció y realmente pues no nos entregó absolutamente nada que podamos sacar. Entonces me vino el impulso de decir, yo lo escribo. Y entonces les dije, pero yo haría algo completamente distinto a lo que él hubiera escrito. Y en ese momento empezó mi mente a idear que yo lo que quería realmente contar era lo que yo había vivido con mi papá.
¿cómo es esto? A mí me encantaba de niño y de adolescente y también en mis 20s que cada vez que yo conocía a alguien que tenía una novia, mis amigos, me encantaba traerlos a la casa, y digo traerlos porque estoy en casa de mi mamá donde crecí, por eso el adorno tan maternal que se ve aquí atrás. Y entonces, me encantaba presumirles a mi papá, porque mi papá era muy distinto de todos los papás que yo conocía, de cualquier amigo conocido. No era el típico papá que era la autoridad, con el que no se podía hablar, con el que además se le tenía miedo, respeto. Mi papá era como mi cuate, mi cómplice, mi amigo, y todo el mundo lo adoraba. A todos mis amigos les encantaba platicar con él, los ayudaba si tenían problemas del corazón, problemas de, bueno, hasta de enfermedades sexuales y demás. Mi papá les pagaba para que el bichito se les curara. Entonces, yo dije, a mí me encantaría que conociera el público realmente cómo era mi papá cuando cerrábamos la puerta de la casa, ese ser que nadie conoció, un hombre con una espiritualidad muy trabajada, con una filosofía sui generis y realmente muy tierno y muy cariñoso y muy amoroso. No había un solo día que no nos dijera, no una, cientos de veces te amo. Cuando llegó esta tecnología y empezamos todos a mensajearnos por WhatsApp, sus mensajes siempre iban acompañados de corazoncitos de diferentes colores y besitos y florecitas, y era muy tierno y de verdad muy, muy cariñoso. Y además, esta filosofía que les digo que era muy, muy sui generis, esta espiritualidad, la echó en una licuadora junto con la filosofía y sabiduría de barrio de su abue, que fue quien lo crió en la colonia obrera. Y pues si mezclas todo eso, tenía yo un papá realmente pues como un verdadero maestro. Y dije, pues yo quiero compartir con la gente estas grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. Y así fue. Así fue como empecé a escribir hace casi un año. Empecé la primera semana de agosto, cuando terminé de grabar 100 días para enamorarnos, y terminé el último día de febrero, entregué el libro. Y sí, pues fue una catarsis, fue durísimo, fue también un viaje en el tiempo, un viaje emocional, una manera de rascar la nostalgia y de recordar exactamente los diálogos como habían sido en la época que habían sido, los lugares, de escribir muchas cosas. Yo amo escribir, es de las cosas que más me gustan. Entonces, a pesar de que fue fuerte, a pesar de que me drené, fue muy placentero poder escribirlo. Fíjate, Héctor, esto que compartes, y tuve la oportunidad de leer unas páginas del libro, no lo terminé, me falta. Quiero comentarte que en lo personal, dada la vivencia, yo pues también, yo digamos, la relación que tú tuviste con tu papá, así de cercana, de afectiva, de comunicación, de que tu papá te platicó mil y una cosas, que te daba consejos, todo el rollo, esa vida la tuvo mi hermano. Ajá. Yo te puedo decir que esa vida la tuvo mi hermano, porque ni mi hermana ni yo tuvimos ese grado de comunicación con mi padre como a lo mejor tú lo tuviste. En este sentido, y leyendo tu libro y leyendo esta parte, efectivamente, creo que todos tenemos la idea de un Héctor Suárez que fue, pues, el cómico, la persona que hacía las películas, la persona que estaba fuera de... Pero la forma en que vuelcas dentro de este libro, como dices tú, dentro de esas cuatro paredes, el amor, la comprensión, la comunicación que hay, la forma en que trataba a sus nietos, la forma en que se comunicaba, hijo, la verdad es como darte cuenta el gran ser humano, y lo digo con toda su extensión de la palabra, que hay detrás de, ¿no? Detrás de esas cuatro paredes que muchas veces el público no vemos, que ahora sí que es como esa vida de teatro que ustedes nos muestran una parte, pero lo que hay detrás de, y que muchas veces se queda en lo íntimo, se queda en la parte, y la forma en que tú lo trabajas y lo vuelcas y lo platicas en tu libro, créeme que me conectó en muchísimas circunstancias. Y hoy por hoy digo, híjole, yo que estoy creando como papá, yo tengo 3 pequeños, yo que estoy creando como papá para crear ese vínculo que posiblemente me gustaría en la parte de crear con ellos, en la forma en que tú lo vuelcas. Pues es que simplemente platiqué mi verdad, la verdad de lo que ocurrió en mi casa. Esta es mi historia con mi papá, no la historia de mis hermanos con mi papá, es la mía, la mía. Soy el que más tiempo convivió con él, 51 años de relación, y los últimos 5 años estuvimos pegados porque trabajamos mucho juntos. Hicimos primero El Crédito, una obra de teatro, después
hicimos Los Locos Suárez, que la hicimos 2 años y fracción. Convivíamos carretera, aviones, desayunos, comidas, cenas. Hablamos de muchísimas cosas y luego lo dirigí en La Señora Presidenta. Ya después me fui a vivir a Miami y de todos modos nuestra relación siguió exactamente igual. Nos escribíamos todos los días, hablábamos mucho y yo quise compartir con la gente a la persona que no conocen. Creen conocer a la gente pública, pero en realidad nadie conoce a nadie público a menos que conviva y viva con él. Esa es la verdad. El público cree que conoce por lo que lee en las revistas, por lo que oye en una entrevista, por lo que oye de algún periodista en los programas de chismes. Eso no es conocer realmente a la persona. Para conocer a alguien hay que estar ahí, hay que vivir, hay que convivir y hay que pasar años al lado de esa persona. Entonces yo quise compartirles al maravilloso maestro que yo tuve de papá. Muchísimas gracias y pues bueno, vámonos a nuestro primer corte comercial. Regresamos en unos instantes, mi querido Héctor, contigo aquí en tu programa Rollos de Pareja, a seguir platicando de tu libro. Y no se vaya, querida audiencia, Gracias. Estamos aquí con Héctor Suárez Gómez y regresamos en unos instantes. Regresamos, no se vayan. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Ser de mi pertenencia. Gracias, pues ya estamos aquí de regreso en su programa. Que vivió con Héctor Suárez, la forma en que, todas las tablas que le dio de vida, todas las tablas, los mensajes, las enseñanzas, todo lo que hubo. Y Héctor, leyendo tu libro, como te compartí, no lo terminé de leer, tu abue juega un papel súper importante en la vida de tu papá, pero no solamente en la vida de tu papá, sino creo que el mensaje de tu abuelito, de tu abue, como tú lo pones en el libro, realmente es toda una trascendencia dentro de tu familia, dentro de toda esta parte, pero es la persona que empieza a bajar muchísima sabiduría o enseñar muchísimas filosofías de vida que muchas veces van en contra de la misma
de la misma sociedad. Creo que la apertura que empieza a manejar tu agua en aquellos años, a lo mejor de transmitirle a tu papá y todo, y la forma en que tu papá capta los mensajes, creo que es muy loable la forma en que esa señora, tu abuelita, baja toda esta información y que hoy por hoy sigue ese legado de información, de emociones, de sentimientos, de formas de ser que tienen que ver con una apertura universal muy grande. Sí, bueno, es la agüe de mi papá, Sí. mi Sí. bisagüe. Todo el mundo le decía agüe, y pues ella es quien lo cría. Mi papá vive sus primeros 20 y tantos años de vida al lado de ella. Ella es quien lo forma, ella es quien lo crió, quien lo formó, y además ella tenía una sabiduría y una filosofía de barrio. Peleó en la Revolución Mexicana, a su marido y a su hijito los mataron y vio, o sea, se le murieron en los brazos, y ella no los pudo enterrar porque si no hubiera muerto también en ese momento. Entonces, a lo largo de su vida fue analizando todo lo que le iba pasando, y esa sabiduría se la fue transmitiendo a sus nietos. Además era una adelantada a su época, porque todo eso de tu mente crea todo lo que tú pienses, se lo inculcó a mi papá todos los días, y mi papá también a nosotros. En ese sentido, mi papá es la consecuencia de su agüe, y nosotros somos la consecuencia de su agüe, y mis hijos pues son la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de su agüe, porque como educas y aprendes con el ejemplo, pues evidentemente así educo a mis hijos, con lo mismo, con los mismas frases que me decía mi papá, con los mismos ejemplos, que además eran los mismos que le daba su agüe, y creo que le salió muy bien. Además era la persona más importante para mi papá, no había un solo día que no la mencionara. Siempre que hablaba o que decía algo, hacía la introducción de, como me decía mi agüe, y sí, y creo que es un personaje entrañable en el libro. Totalmente, totalmente. Y creo que hoy por hoy, la forma en que también tu hijo Pablo y Jimena hablan de su abuelito, creo que vuelve a ser la misma parte de, hijo, lo que dejan ahora sí que las generaciones y la forma en que van, la forma en que Pablo y Jimena Sí. se expresan de tu papá con lo que hacen la mariposa blanca y lo que hacen, fue como la forma de efectivamente, como dices tú, no, aquí es donde puedo yo ver, y tú lo bajas en el libro y tú lo enseñas en el libro, la forma en que vamos bajando la información de generación en generación y cómo la vamos captando. Y creo que esto es muy rescatable, y ojalá que la gente lea el libro, porque es la forma de, ok, hoy me encuentro en esta posición de vida probablemente, hoy que estoy creando esto, y a lo mejor si no tengo ese vínculo, bueno, entonces, ¿qué voy a dejar para mis siguientes generaciones en información, en sabiduría? Pero lo que yo veo es volcado muchísimo en amor y en una apertura universal increíble. También como tomar la decisión, ¿no? La decisión de realmente hacerlo con sus hijos, porque tu papá menciona en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su papá era muy frío, ¿no? Era un militar y él trató de darle un beso. Y bueno, la respuesta no fue la mejor, ¿no? Y él decide hacer todo lo contrario con ustedes, ¿no? Decidir ser Sí, ahí ese está papá en el libro amoroso. contado tal cual. Tal cual. Hay todo un capítulo en el que hablo de mi abuelo a través de la voz de mi papá, y lo describo y cuento su historia y cómo mi papá decide no ser el cretino, imbécil, macho, que fue su papá con él, y él decide ser absolutamente todo lo contrario. Por eso era tan cariñoso, tan tierno, tan besucón, tan abrazador, y tan, de verdad, tan presente, aunque por su trabajo no lo estuviera tanto en la casa, pero siempre estaba pendiente de nosotros, y hasta los últimos días de su vida, de mis hermanos más chicos, que uno tiene 22 y la otra va a cumplir apenas 10. Siempre fue igual, con Julieta, con Rodrigo, con Isabela y conmigo. Claro. Y hay muchísimos aprendizajes y premisas dentro de tu libro. De todos esos aprendizajes, ¿con cuál es el que tú te identificas más? Que te encanta, que dijiste, No, híjole, pues si no me hubiera... me quedo con muchos. Atrévete a soñar lo imposible, me fascina esa frase que me decía mi papá, esto de no sueñes chiquito, nada más los miedosos, los mediocres sueñan sueños que pueden ser fácilmente alcanzables. Tú atrévete a soñar aquello que sea casi imposible, y además, una vez que estés a punto de alcanzarlo,
vas a sentir dolor, vas a sentir ganas de renunciar, vas a sentir ganas de darte la vuelta. Eso le pasa también, me hacía la analogía siempre con deportes, le pasa a los maratonistas, después del kilómetro 30 por la baja de glucógeno, empiezan a ver, todos los maratonistas hablan de un muro, y en ese momento quieren renunciar a seguir corriendo y quieren detenerse. Me decían, no te detengas, que eso sea el indicador de que estás a punto de conseguir lo que quieres, así es que no des marcha atrás. Y una vez que alcances ese sueño imposible, una vez que lo materialices en un sueño posible y además alcanzado, búscate otro que sea también imposible y más imposible que el que acabas de conquistar. Y órale, que te cueste trabajo. Y otra vez, no te rindas, vas a sentir dolor, vas a sentir ganas de renunciar, no renuncies. El dolor, esas ganas de querer renunciar, de no seguir adelante, son indicadores de que estás a punto de conseguirlo. Y la gran mayoría renuncia en cuanto empieza a sentir dolor, en cuanto empieza a costarle trabajo. Tú no lo hagas. Eso se me queda para siempre. Por eso hay un capítulo completo que habla de alcanzar el sueño imposible. ¿Y cuál es en tu vida personal, Héctor, en esta parte, y que tú digas, híjole, creo que esa frase de tu papá, esa frase tan trascendental, cuál es ese muro que tú dijiste, te dolió? O sea, yo sé que has tenido muchos por los proyectos, por los libros, por toda la carrera que has tenido, pero ¿cuál puede ser ese gran muro que realmente estas palabras de tu papá retumbaron tanto en ti que fue el último jalón No, ante continuamente, sobre todo cuando, mira, los éxitos siempre serán un espejismo. Se celebran con los ojos cerrados y te crees que ya lo lograste todo, y como no hay, o sea, es imposible que alguien te critique porque finalmente conseguiste lo que quisiste, pues es una manera de que sea un espejismo aunque hayas logrado lo que querías. Uno realmente empieza a crecer y se autoanaliza cuando te caes. Entonces, cada vez que me caía, volverte a levantar es otra manera de seguir adelante y de no tener miedo de alcanzar ese sueño posible. Perdón, ese sueño imposible. Entonces, cada vez que me voy para abajo, porque además la vida es un ciclo, a veces estás arriba, a veces en medio, a veces abajo, y esto es un continuo. Entonces, cada vez que voy para abajo, que estoy abajo, no se me olvidan esas palabras, jamás. Además, hay un capítulo que me encanta, que es el 6º, donde mi papá me hace una analogía de la vida con una pelea de box. Lo que ocurre en un ring de box es exactamente lo que ocurre en la vida. O sea, tienes que salir a luchar solo, a pelear solo, tienes que enfrentarte a tu rival, y no importa si es mejor que tú, no importa si es más veloz que tú, no importa si crees que vas a perder, tú te tienes que plantar y pelear con ese rival. Eso es la vida, eso son todo lo que tengas en contra. Y tienes que aprender a saber si vas a pelear con él en la corta, mediana o larga distancia. Acuérdate de prepararte siempre muy bien, no dejes de mover la cintura, cabecea, nunca cierres los ojos cuando estés quitándote golpes, porque a lo mejor te viene un golpe que no ves, y esos son los que más duelen y los que a lo mejor te pueden tirar, y además vas a recibir golpes. Acostúmbrate que aunque des golpes, vas a recibir golpes, y el que estés dando golpes no significa que lo estás haciendo mal, significa que estás peleando. Nadie que no se mete en el ring es capaz de no recibir golpes. O sea, para no recibir golpes, pues mejor velo desde la televisión. Y además, si crees que no lo estás haciendo bien, no te preocupes, va a sonar la campana, te vas a ir a tu esquina, va a haber gente que te va a decir cómo hacer las cosas. Y si esa gente no tiene la solución, vas a tener que buscar esa solución tú. Y no te preocupes por todos los rounds que ya pasaron, si sientes que ibas perdiendo o si sientes que no estabas logrando lo que tú querías. El round más importante siempre va a ser el que viene. Y eso es una analogía clarísima de cómo enfrentar la vida. Me encanta esa parte. Y sabes qué es lo mágico, la forma en que te lo enseñó y desde chico, ¿no? En la forma en que te fue mostrando todo este camino. Digo, tú lo compartes en el libro, tu papá guerrero de la colonia obrera, peleando, haciendo, y la forma en que todo eso que él también vivió, lo vuelca, pero en un sentido constructivo, en un sentido de crear, en un sentido de abrir, no solamente de quedarte en la línea, ¿no? Sino siempre en la parte de, híjole, me pasó esto, vámonos por el siguiente paso. Y creo que eso es muy grande y creo que lo transmites a tus hijos. Y hoy por hoy, a lo mejor a tu audiencia le estás transmitiendo, porque bueno, aquí tenemos unos saludos, mi querido Héctor. Dice Araceli Oliver, dice, gracias por este programa con Héctor, soy tu fan, me encantas. Bendiciones infinitas para ti y el programa. Jessica Ashby dice, qué gusto escuchar cada historia de tu vida mostrando tu calidad humana. El libro es una caricia para el alma, el amor entre padre e hijo. Cuenta unas historias que tocan el corazón.
Lucía Becerra de Colombia dice, un gusto escuchar a Héctor, tan inteligente y positivo. Saludos desde Mérida. Nora González, qué hermoso escuchar a Héctor, aprendizaje de su papá. Oye, Héctor, hablando de la relación tan buena que tenías con tu papá, tan amorosa, con tantos aprendizajes, ¿cómo puede un padre crear esa comunicación con sus hijos? Porque podemos poner muchos pretextos de no tenemos tiempo, trabajamos mucho, y yo creo que lo que Viajo mucho, no refleja tu estoy. libro es que realmente no hay imposibles, ¿no? Como bien le dice tu papá, ¿no? Vivir la vida hasta el máximo, ¿no? Y no tenerle miedo a la muerte, ¿no? ¿Cómo tú como papá podrías darle un consejo a los papás que siempre tienen el pretexto también de no ser cariñosos con sus hijos y de poner todos los pretextos sabios y por haber de a mí no me enseñaron, yo no lo sé, y qué mejor ejemplo que el de tu papá, ¿no? Pues no soy nadie para dar consejos, pero yo creo que mientras estés consciente de que hay una vida de una almita pequeñita y que está en tus manos, depende de ti cómo dejarla y cómo sacarla a volar al planeta. Entonces, pues nada más te tienes que preguntar cómo te gustaría que tus hijos habitaran el planeta. Y yo creo que nadie tendría, a menos que sea un imbécil, nadie tendría las ganas de que su hijo fuera no compasivo, no amoroso, un ser que fuera egoísta. No creo que nadie quisiera tener hijos así ni dejarle personas así al planeta. Entonces, desde el momento que quieres dejarle gente mejor, gente positiva, y además a tus hijos prepararlos para que habiten de manera honesta, íntegra y con amor el planeta, pues así es más fácil ser papá. Y si se te olvida que eres una autoridad y que además es tu sangre y que puede combinarse esta autoridad con el ser amigo, esta autoridad con tener gran comunicación, esta autoridad con que ellos, con respetar su individualidad, su libertad y su esencia, pues ese es un buen principio. Porque ya en el momento que les respetas la esencia, su individualidad, los vas a dejar hablar, vas a dejar que tengan una opinión, vas a dejar que ellos lleguen a sus propias conclusiones, no vas a querer que piensen lo que tú piensen como tú lo pienses. Entonces ahí empiezas a formar vínculos con tus hijos y a ellos les empiezas a provocar que generen vínculos con el mundo, pues, sanos. Y en este sentido, creo que es una muy hermosa filosofía en la parte como lo pones. Y en tu libro también muestras una parte que creo que, te puedo decir que a mí me tocó muchísimo, Ajá. porque fue la frase que te dice tu papá de, nunca me mientas. Siempre dime la verdad, aunque haya sido lo más malo del mundo, no me mientas si es que quieres que tengamos una muy buena relación, ¿no? Y fue verdad, ¿eh? y- Así siempre fue. Y así soy con mis hijos exactamente igual. Y te lo puedo decir que hoy como papá me quedó esa frase y te lo digo con todo el corazón en la parte de, híjole, creo que voy a empezar a trabajar con mi hijo esa parte de, no me mientas, no pasa nada, buscaremos la forma de solucionarlo si hay que solucionarlo, pero creo que ese vínculo importante de no me mientas es como también darte la oportunidad de ser súper transparente y que sabes que eres un ser humano con errores, con virtudes, con fracasos, con éxitos, con todo, ¿no? Creo que esa frase, en lo personal te puedo decir, me pegó muchísimo. Y me encantó en la Pero, parte de tomarlo yo como filosofía para mis hijos, ¿no? Mis hijos están chiquitos y es como la parte de, claro, puedo crear un vínculo desde este lado con ellos. Yo sí puedo decirlo con todas sus palabras, claro, yo no tenía una buena comunicación con mi papá, yo no tenía una buena forma y en mi vida sí estuvo presente la mentira ante él, ¿no? El ocultar cosas, el otro tipo de situaciones por evitar problemas, por muchas otras cosas. Entonces, hoy por hoy, la forma en que lo vuelcas en el libro, que lo leí, por eso te digo, a mí me impactó en mi vida en este momento y me abre un panorama totalmente diferente y en el cual yo te agradezco, Héctor, que lo hayas bajado, porque, digo, a lo mejor como yo hay muchísimos otros lectores que le van a dejar muchísimas cosas del aprendizaje de tu vida, pero hoy por hoy yo esa frase me la encuerpo totalmente. mira, es muy sencillo. La verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. Es real, porque en el momento que tú te comunicas con alguien que tiene un poder mayor a ti, él ya lleva la ventaja y no se están comunicando igual. Claro. O sea, vas a estar cuidando las palabras, las formas. Sin embargo, él se va a comunicar contigo tal y como es. Entonces ahí no existe una verdadera comunicación. La verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. Y
y los amores más grandes que tienes en tu vida siempre van a ser tus hijos. Entonces, ¿cómo no vas a permitirles que se comuniquen de igual a igual contigo? Esto de no mentir, hay que además agregarle que no te va a pasar nada, así hayas hecho lo peor. Si me dices la verdad, no va a haber problema. Antes de hablar contigo y de hablar contigo porque tienes que aprender una lección, va a haber un abrazo, va a haber una comprensión, va a haber un beso, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y esto va a provocar que ya olvídate de que tu hijo no te mienta. La comunicación va a crecer muchísimo porque no te va a ver como alguien que nada más está ahí para regañarlo, que nada más está ahí para decirle, no lo hagas, ¿por qué haces esto? Para esto que yo no comparto, los papás que golpean a los hijos, que los golpes jamás serán formativos. O sea, lo único que aprenden los hijos cuando tú les pegas es a tenerle miedo a los golpes, no a aprender la lección de lo que acaban de hacer. Entonces, eso va a generar que la comunicación sea más grande, más honesta, y automáticamente van a ser vínculos gigantes entre tú y tus hijos y entre la gente y sus hijos. O sea, para poderte comunicar, tienes que estar de igual a igual con las personas que te estés comunicando o no es real. Obsérvalo. O sea, la gente que se comunica con el presidente no está de igual a igual, siempre él está por arriba de ellos. Cuando te comunicas con tu jefe, yo admiro a todos estos líderes que escuchan a los que están por debajo de ellos en un puesto, no como seres humanos, en un puesto, y de ellos también se puede aprender. Y entonces cuando empiezan a comunicarse de igual a igual, todo fluye mucho mejor y la empresa le va a ir muchísimo mejor si no hay estos escalones, que los hay dentro del organigrama de la compañía, ¿no? Pero a la hora de comunicarse tiene que ser de igual a igual o si no, no va a funcionar. Claro. Y fíjate que en el libro hay muchísimas como oro molido, ¿no? De poder compartir con sus hijos y más siendo un referente como tu papá, porque el simple hecho de haber tomado la decisión de dejar la arquitectura e ir por lo que realmente él quería es como perseverar en lo que uno quiere, ¿no? Como tú dices, ser transparente, ser uno mismo y permitirlo. Y eso él lo logró, ¿no? Y fue un grande en la actuación y más enseñándole eso a su hijo, ¿no? Y dando eso a las generaciones. ¿Qué tan difícil fue para ti manejar toda esta parte de la fama, la actuación, mi papá, mis compañeros, yo? ¿Cómo tener esa identidad y crear eso en ti muy bien definido con todos esos aprendizajes y manejar todo esto que parece tan difícil, ¿no? Pues mira, cuando naces y tu entorno es el que me tocó a mí, es muy sencillo. O sea, yo nací y mi papá era una persona pública. Conforme fui creciendo, se fue haciendo mucho más grande, mucho más famoso. En los 80 revienta y se vuelve un ícono. Esa es mi realidad y ese es mi papá. Para mí no era distinto al de mis otros amigos que sus papás eran abogados, empresarios, doctores. Simplemente la profesión que ejercían sus papás y el mío eran distintas. Yo nunca lo vi como lo veía la gente por afuera. Entonces, como siempre fuimos tan unidos, tan amigos con esta comunicación de la que tanto hablo en el libro, yo empecé en la carrera a los 5 años. Yo no competía con mi papá ni quería que mi carrera superara la suya. Eso es una estupidez. Mi única competencia era conmigo y no fallarme a mí. La gente es la que hace que entres en competencia, pero además como mi papá toda su vida me dijo campeón y toda su vida me dijo tú eres mejor que yo y toda su vida me dijo estoy orgulloso de ti, pues creó un ser muy, muy seguro. Entonces, en los momentos en los que, pues, por ejemplo, en la adolescencia cuando estaba haciendo teatro, por supuesto que no tenía ni las herramientas, ni las tablas, ni la preparación que él tenía con 30 años de ventaja, ¿no? Entonces, en los momentos que yo flaqueaba y que no me iba bien o que a lo mejor daba una mala función o que no conseguía algo porque había hecho un mal casting o realmente había estado en algo profesional y lo había hecho mal, pues no me iba para abajo porque pues es parte de hacer carrera. Si tú ves las películas de mi papá de hace 50 años, le pasó lo mismo, no siempre estaba al máximo, él fue creciendo como todos los actores, son pocos los que nacen tocados por el dedo del creador y que son grandiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves a Leonardo DiCaprio de niño actuando, ya era un virtuoso, pero esos virtuosos son garbanzos de a libra. Entonces a mí eso nunca me pesó.
nunca jamás me ha pesado, nunca. Wow, qué padre. Y más que el libro está precioso y además de que se lee Es muy digerible. Creo ajá, que, muy creo que la forma en que lo rápido bajaste fue muy digerible y fue una parte que te enseñó tu papá a digerir la vida sin tanta rebombancia. Y eso lo mencionas mucho en el libro Sí. de hacerlo muy coloquial. Y como tú decías, bueno, pues a los 13 años salió casi la primer grosería. Digo, tu papá, como tú lo compartes, fue siempre mal hablado, No, siempre las esta groserías parte. salieron desde niño, pero la primera vez que que le lo dijiste a cabroneé él. como tal, La primer fue a postura, los ¿no? 13 y sí, yo dije, de verdad no sabes el pudor, la pena, la vergüenza que me dio y él se moría de la risa. O sea, me decía, a ver, si somos un par de cabrones, tú y yo aquí estamos viajando juntos, solos, pues hay que hablarnos como me hablo yo con mis cuates y como te hablas tú con tus cuates. O sea, no hay ninguna diferencia. Aquí la única diferencia es que soy tu papá y mi responsabilidad es formarte, guiarte, ponerte límites que van a ser importantes para ti, para que en un futuro cuando seas grande no tengas debilidades, pero nos podemos llevar como te llevas tú con tus amigos y yo con mis amigos, porque si no, entonces eso de que somos cuates no es verdad. Por eso te digo que la verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. Entonces, para que nos pudiéramos comunicar bien y hablar de todo, sin que yo estuviera pensando, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo me acerco a esta gran autoridad? No, es mi amigo y le platicaba lo que yo decía, como se lo decía a mis amigos. Así de sencillo. Y como dices, ¿no? Me pongo en esta parte cuando dices, pues cuando estás enojado tienes unas tantas ganas de decir tantas cosas y de repente, pues, que como Ajá. dices tú, cuando hay la figura de autoridad sin ser en esta parte, pues te cuesta trabajo no sacar esas expresiones, no mentar madres, decir tantas cosas porque está la línea de autoridad. Pero cuando tienes esa Pero, apertura, cuando tienes esa forma, probablemente la forma de desfogarte es totalmente diferente sin herir a nadie, simplemente es un desfogue. pero, aquí viene la otra lección de que si tú no aprendes a dominar tu carácter te va a dominar a ti. Claro. Entonces, así no vas a explotar con la gente que quieres. O sea, está lleno de lecciones. O sea, si tú no aprendes a controlar tu carácter, es tu carácter el que siempre te va a controlar a ti y eso siempre te va a llevar a perder. Entonces, en el momento que tú estás con esta persona con la que se comunican de igual a igual y te enojas, no permites que tu carácter sea el que te controle y entonces no vas a explotar para humillarlo, para herirlo, para decir aquellas cosas que no quieres. Entonces, sabes que es mejor no tomar una decisión, no decir nada, no hablar cuando realmente estás en llamas. Siempre que tomas una decisión cuando estás enojado, la vas a cagar. Perdón por la palabra, Claro. pero es la verdad. O sea, no es lo mismo regarla y equivocarte que cagarla. Y es así. O sea, uno tiene que aprender a dominar a su carácter y a sus emociones para que no sean las emociones y el carácter quienes te dominen a ti. Claro, y esto te lo enseñó mucho tu papi. Hay una parte que me Sí. llama mucho la atención, donde tu papá... Espérame, Doris, y no solo eso, no nada más tu carácter y las emociones. Si tú no dominas a tus emociones y a tu carácter, también la gente te va a dominar a ti. Claro. Y eso lo Ahora tenía sí. mucho tu papá en el sentido también de no dejarte dominar o de en la parte de no dejarte controlar. Y ponía mucho Claro. y en ese sentido, ¿no? Y ibas a decir algo, Doris. Sí, lo que te decía que me llama mucho la atención de tu papá es que también era muy empático contigo. En el caso de que comenta en la parte del fútbol, el fútbol americano, que él no entendía, que finalmente quería entenderte, hablar el mismo idioma y acompañarte a todos tus partidos y además ser ese referente que bien lo comentas en tu libro donde creas lo que tú quieres, ¿no? En donde tú querías Sí. conocer a Pelé y así, y tu papá, no sé, o tú hicieron todos los medios para que así fuera, ¿no? Y cómo la mente es tan poderosa. A Miguel Marín, a Claro. Pelé, o sea, realmente él fue el ejemplo. Esto que mira que yo detesto todo lo que tiene que ver con el concepto del libro del secreto y la ley De la atracción. de atracción. Sí, sí, porque así no me lo enseñó mi papá, me lo enseñó diferente. Claro. Y como él era muy espiritual y yo soy muy mental, yo necesito entenderlo como científicamente para que me quede claro, pero yo soy testigo de que mi papá de pronto empezó, en una gira llegaba con puertas de hierro, con barandales, y yo decía,
¿Dónde lo vas a guardar? Pues renté una bodega. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues son para la casa. ¿Qué casa, güey? Pues la casa que vamos a tener. Y compré una campana gigante, de verdad, de casi 2 metros. Y compraba camastros para la alberca y camas talladas. Compré una puerta hindú increíble que mide casi 3 metros y además es corrediza. Y yo decía, ¿eso dónde lo vamos a tener? Yo un día me voy a construir un templo de meditación y así. De verdad, no pasaron más de 2 años y medio. Cuando todo ese material que él había comprado, yo fui testigo de que los carpinteros lo estaban instalando donde iban, o sea, todos los albañiles estaban ayudando a subir la campana a un campanario que él construyó. Esa puerta corrediza está a la entrada del templo, porque él no se construyó un cuarto de meditación, se construyó un templo donde caben cómodamente 70 personas sentadas. O sea, todo eso yo lo vi. Él siempre me decía, el año que entra nos vamos a ir a Europa. Pero ahorita no la estamos pasando bien económica. El año que entra nos vamos a ir a Europa. Tú confía, chinga. ¿Tú crees o no crees? Sí, creo. Lo que pasa es que me preocupo si nada más estúpidamente o inconscientemente nada más dices, como ya lo dije, va a ocurrir. O sea, no, nada más hay que decirlo. Hay que irlo viendo en tu mente y hay que, por qué calle quieres, no quieres caminar en la Castellana conmigo? Imagínate que estás entrando al Reina Sofía, que tanto te gusta. Y así hacíamos, y de verdad, al año siguiente estábamos en Madrid caminando por la Castellana y él me estaba diciendo, órale, te dejo en el Reina Sofía y nos vemos a la hora de la comida en la trainera que tanto nos gustaba. Y así fue siempre, yo lo viví con él, cada cosa que a él se le ocurría. Lo creaba y lo llevaba a cabo. Sí. Quizás, increíble. Quizás se tardaba 1 año, 2 años, 6 meses, 2 semanas, 3. Pero lo hacía. Estaba manifestado, claro. Pues nos vamos. Que yo necesitaba buscarle una razón. Entonces, yo que a mí que me fascina la ciencia y la astrofísica y demás, con todas las cosas que leía, porque además esa es otra. O sea, yo lo obligué a ver Cosmos de Carl Sagan cuando era muy chavito, y eso le ayudó a mi papá. Y después también créeme que lo hacía leer cosas. Bueno, el caso es que encontré una teoría que es la teoría del desdoblamiento del tiempo. Claro. Oye, Héctor, esa teoría, y nos vamos, padrísima. cuéntamela ahorita que regresemos del corte comercial, porque Jackie Cabiera está diciendo, corte. Regresamos con la teoría del desdoblamiento de Héctor Suárez Gómez. No se vayan. No se vayan aquí a Rollos de Pareja. Rollos de Pareja. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte 1 hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar. Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por proyectoradiomx.com. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. Bueno, pues estamos aquí de su regreso en su programa Rollos de Pareja, ya en nuestra última parte del programa. Mi querido Héctor, rapidísimo, unos saludos que tienes.
3 por esta parte. Dice, Gracias. me encanta escuchar a un hombre hablar de esa forma. Eli dice, soy tu fan y aplico la filosofía de vida. Entonces tenemos aquí, pues ahora sí que esos saluditos para ti, mi querido Héctor, de los usuarios, toda la gente que nos está siguiendo ahorita en transmisiones de Facebook. Así que, mi querida Doris, ahora sí. Y bueno, nos dejaste en ascuas con esta teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿A qué te refieres Pues mira, con eso? es la que más hace clic y la que más me hace entender cómo funcionaría la ley de atracción. O sea, este señor Garnier dice que tienes un gemelo. Lo voy a tratar de explicar así muy rápido y no me voy a... O sea, no ahora sí que rápido porque nos quedan 5 minutos de programa. Imagínate que en el futuro tienes un gemelo cuántico y entonces todo lo que tú quieres crear para el futuro, él recibe esa información. Y entonces algo así como que en tus sueños, imagínate que en tus sueños, él te habla y te dice cómo lo puedes materializar porque él ya lo vivió allá adelante en el futuro. Wow. Entonces es así como puedes manifestar lo que tú quieres. Es más o menos así, resumida y muy breve y muy fácil. Fíjate. Pero cuando leo eso, me hace más sentido todo lo que mi bisabuela le decía a mi papá y lo que mi papá decía toda su vida. Ya cuando yo tenía 30 y tantos años, fue cuando salió este libro del secreto, que para mí no era ningún secreto porque era lo que yo había vivido en la casa toda la vida, porque era lo que mi bisabuela le había dicho a mi papá, que además así le decía, usted imagínese la casa donde va a vivir, véala, pero vea los coches que están en su cochera, ¿qué coches quiere? Ya abrió el refrigerador, vea que está lleno de comida, imagínese que está abriendo los sobres del saldo de sus cuentas bancarias, y remataba diciéndole, ahora imagínese que estoy yo en un cuarto grandote con una camota, y véase a usted llevándome el desayuno a la cama, cabrón. Así le decía. Claro. Y aparte de que está súper alineado, tu papá hizo todo súper alineado, porque como tú bien dices, compró todas las cosas para su casa de Cocoyoc, y además... Claro, no te esperes a que esté esa casa para tener las cosas que la pueden adornar. Puedes empezar por lo chiquito y ya después irte a lo grandote, que es la casa. Él siempre fue así, de verdad, siempre fue así. Un día él estaba de gira con ¿Qué nos pasa? Estábamos en Los Ángeles. Y me dijo, vente, te voy a invitar a comer al Mr. Chow en Beverly Hills. Entonces me dijo, íbamos a caminar por rodeos. Íbamos caminando, me decía, ve la vida de esta gente. Y había un coche que él amaba de toda la vida, que era un Mercedes-Benz de colección 1970 3.5, y vio pasar uno, y me dijo, ese es el coche de mi vida. Y me dijo, te prometo, o sea, en 4 años tengo ese coche. Así me dijo, y cada vez me decía, mira, ya compré la funda con la que lo voy a tapar cuando lo estacione en el sol. Y o sea, este güey ya empezó, no tuvo uno, tuvo dos, y en menos de 4 años. Y empezó por las fundas, por los llaveros, por ese tipo de cosas, y tuvo los 2 malditos Mercedes que quería, y los usaba poco, ahí los tenía estacionados. Fíjate. Uno blanco divino, que además era descapotable, con el toldo azul marino, el volante blanco y los asientos de cuero azul marino, y era su locura. Consiguió lo que quería, y como ese detalle tan frívolo, también era así para los detalles insignificantes. Yo lo vi. No soy tan genial como él para conseguir lo que yo me imagino, pero yo soy testigo de que él así hizo todo lo que hizo en su vida. Y me hace sentido en la parte que dices, creo que tú dices ahorita, el desdoblamiento del tiempo, tu papá le ponía tiempo a las cosas. O sea, decir, ok, lo compraba ahorita, pero veía ya puesto en un tiempo, o sea, no era de, pues ahí para cuando suceda, no, lo veía en un tiempo, y creo que como dices tú, esta es la ley de la atracción, más allá de eso, es este tipo de ocupar el universo, la energía, lo que tú quieras, de poder materializar, de poder crear y poder hacer la parte cuántica, ¿no? ¿Sabes qué otra cosa va acompañada con eso? Lo que me decía mi papá, la indecisión es uno de los grandes males de los seres humanos, porque si tú no sabes decidir, vas a permitir que otros decidan por ti. Y me decía, todos los países democráticos, todos los que votan, el día de la votación es el gran baile de los indecisos, porque la gran mayoría no saben qué hacer ni saben por quién van a votar, realmente están votando porque les dijeron por quién votar. Entonces, si tú no decides bien qué demonios quieres, ¿cómo se te va a poder manifestar si eres un indeciso? O sea, quiero el coche blanco, bueno, no, pero negro, bueno, no va a aparecer. Hay que ser muy precisos con aquello que tú quieres que aparezca. Eso me lo decía todo el tiempo. Y es ojo, no es que yo lo haga muy bien, porque yo también no lo sé hacer como lo hacía él, pero me queda claro que es real, porque yo vi cómo él lo hacía. Tú lo viste, lo materializaste y de todo. Lo importante, que lo tenía súper claro y que lo llevaba a cabo, o sea, no lo dejaba así al azar. Claro.
y sino que lo hacía Si no tienes claro qué quieres, claro. Si no tienes claro qué quieres, ¿cómo demonios va a aparecer? Claro, es como Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, ¿de cuál puerta me voy? Pues la que tú decides es igual si no tienes un camino claro, ¿no? Pues la verdad es que se nos fue el programa. El tiempo, el programa, todo. Como agua. La verdad es que es un placer tenerte. Héctor Suárez Gómez, ahora sí lo dije bien, ¿viste? Mira, Espero que con eso me reivindique. No, te voy a dar lata un año completo. No te va a soltar, no te va a soltar. No, para mí va a ser un placer tenerte todo el tiempo en mi vida. La verdad es que es un gran maestro, tengo el placer de estar con él en un taller maravilloso, con una generación maravillosa. Nosotros somos la generación 15, que le mandamos un saludo a todos los integrantes que nos están viendo. A todos, a todas a las 15. Exactamente. ¿Sabes qué? A las 16, porque ya hay como 14 inscritos de la 16. Pues creo que voy a ser parte de la 16. Exacto, porque la verdad es de que es un super maestro que nos acompaña todo el tiempo, es una persona sumamente estudiada, sumamente preparada para acompañarlos, y la verdad les recomendamos muchísimo el libro porque es una joya. Te agradecemos mucho, Héctor, y ya sabes que para mí es un honor que hayas estado aquí en mi programa. Aldo también, Gracias, Héctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación de poder compartir con nuestro público de Rollos de Pareja. Y bueno, pues para nosotros fue un placer, te mandamos un súper abrazo y éxito, y Héctor, que no lo necesitas porque ya lo tienes. Antes de irnos, algo que le quieras decir a la audiencia, algo que quieras transmitirle como último mensaje que quieras decir. Compren el libro, está en todas las librerías, está en todas las Amazon, en Google, en iBooks, en todas las plataformas, y a final de mes sale el audiolibro que terminé de grabar la semana pasada. Quiero decirte que el audiolibro, mi mamá tiene un poquito de problemas, que le mando saludos a mi mamá, de problemas visuales, y precisamente el fin de semana me preguntó mi mamá y me dice, ¿y va a haber audiolibro? Le digo, mamá, lo acaba de terminar de grabar, ¿sí? No tarda en salir. Entonces, así que mi mamá ya lo está esperando con muchas ganas para poderlo leer, escuchar en este caso el libro y además transportarse no es un audiolibro plano, está lleno de matices, de emociones, intenciones. Cuando habla mi papá, vas a oír a mi papá, o sea, hice voces, hice de todo para que a la gente le quedara muy bien y muy claro. Padrísimo. Pues. Me lo voy a chutar también. Nos lo vamos a chutar también. Te mando un súper abrazo, cuídate mucho, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Y gracias por haber estado aquí en Rollos de Pareja, en Proyecto Radio MX. A toda nuestra audiencia, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Héctor, un fraternal abrazo, muchísimas gracias. Igualmente. Bye. Gracias, bye. Gracias a toda nuestra audiencia. Bye. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Gracias a todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial, aquí en tu estación Proyecto Radio MX. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24/7. Hasta pronto.